no sé si presentarle, me acompaña el jefe de servicio de formación, Alberto Hernández Gañán, que es, junto con su servicio, su dirección general, la consejería y toda la red de formación, pero es el que ha liderado eso, junto con toda la red de formación, porque ha sido un trabajo colaborativo desde el principio 2008 hasta la publicación, que yo creo que fue en el 2010, de este modelo de competencias profesionales docentes de Castilla y León para llevar la formación en torno a él, igual que han dicho nuestros compañeros de Galicia, para la detección de necesidades, para la realización de actividades formativas, para la evaluación de las mismas y demás. No tengo mucho más que añadir, puesto que todos lo conocéis, así que todo el micrófono para él. Gracias, Juan Carlos. Bien, a la hora de plantearnos esta jornada y contar con la colaboración y la presencia de nuestros socios europeos y autonómicos de Galicia y de Escocia y otros socios que tenemos en el proyecto pero que no están aquí y a los que saludamos y nos ven vía Internet, cómo contar al profesorado de Castilla y León, a los coordinadores de formación, a los directores de los centros, a los asesores, ATDs, inspectores, jefes de programa, directores provinciales, algo en lo que llevan trabajando 8 años. Os tengo que contar algo. Y os tengo que contar una serie de reflexiones de qué es lo que hemos venido trabajando todos juntos estos 8 años en que pusimos en marcha este nuevo modelo. Evidentemente hay muchas cosas que os suenan y os veréis reflejadas en ellas y seréis protagonistas de ellas. Pero bueno, yo me he hecho una serie de preguntas con el fin de enlazar un discurso para presentar y reflexionar sobre este modelo de formación que implantamos hace 8 años. ¿Por qué un modelo de competencias? Podemos preguntar. También, ¿para qué queremos un modelo de competencias profesionales docentes? ¿Qué tipo de modelo o qué modelo hemos puesto en marcha y por qué lo hicimos en ese momento? ¿Cómo gestionar la formación permanente a partir de ese modelo competencial? Y, en último lugar, me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones sobre, de aquí en adelante, qué es lo que nos espera, cuáles son las líneas de futuro, es decir, cuáles son los retos, los planteamientos que nosotros, en la Consejería de Educación, junto con otros socios y con otras comunidades y otros países europeos, nos deberíamos plantear en este tema de la formación permanente del profesorado y el modelo de competencias profesionales docentes. ¿Por qué un modelo de competencias profesionales? Pues, en primer lugar, aunque Manuel Vila en su ponencia ya nos hizo una introducción y un marco de todo lo que ha estado ocurriendo en Europa en estos 10, 15 últimos años en referencia a este tema, sí que era importante y necesario, cuando nos planteamos este nuevo modelo, tener en cuenta que era imprescindible actualizarlo. Y actualizarlo desde un punto de vista conectado con lo que estaba ocurriendo en Europa y con las discusiones y los temas de debate en Europa. Y un elemento fundamental que se estaba poniendo sobre la mesa en esos años ya en Europa es que la formación permanente es un proceso estratégico fundamental en la vida educativa y en la vida de los centros. Y no solamente es un proceso estratégico, sino que es un requisito o un criterio de excelencia y de calidad para cualquier administración educativa que quiera ofrecer esa enseñanza de calidad. Con lo cual, en 2008 nosotros nos planteábamos que el modelo de formación tenía que ser revisado, tenía que ser actualizado y tenía que ser alineado, digamos, con las tendencias que se estaban implementando en ese momento en Europa. Esas tendencias, fundamentalmente, pasaban por dos ejes que conocéis básicamente. Por un lado, el desarrollo profesional continuo, es decir, el aprendizaje a lo largo de la vida, y además ese aprendizaje como respuesta a los retos que se estaban planteando en 2000, en 2005, en 2008, en 2010, en 2016. Los que tengamos en 2017, 2020, los tendremos que ir viendo y tendremos que ver cómo damos respuesta a esos retos. Y esos retos, además, están conectados con el desarrollo de competencias profesionales que los docentes tienen que tener, tienen que adquirir para poder responder adecuadamente a esa situación que se nos plantea día a día en los colegios, en los institutos, en los momentos en los que nos toca vivir. Además, una formación que tiene que empezar a conjugar la obligatoriedad con la voluntariedad.
y además que tiene que llegar a todo el profesorado. No podemos formar solamente a unas minorías, a unos pocos. Es una formación para todos los docentes que trabajan en el sistema educativo. Y además una formación que tiene que empezar a vincularse, y este es un camino a medio o largo plazo, con la evaluación y el desarrollo profesional. La carrera docente, el estatuto docente, que es un tema que tenemos ahí, tiene que tener una vinculación muy fuerte con esta formación permanente a lo largo de la vida. Por lo tanto, primer eje que enfocó, que orientó nuestro modelo de formación. Y el segundo eje, tan importante como el primero, es que todo esto ha de hacerse allí donde trabajamos. Y donde trabajamos es en los centros educativos, es en los colegios, es en los institutos. Hay que formar para el lugar de trabajo, hay que formar para las funciones, las tareas que tenemos encomendadas en la educación, como docentes, como profesores. Y además hay que formar con una visión innovadora y de mejora continua. Hay que evaluar, hay que analizar, hay que saber qué es lo que pasa para, año a año, curso a curso, intentar mejorar. Y la tercera explicación de por qué un modelo, pues porque evidentemente esos retos, ese nuevo perfil del docente que se nos estaba planteando a inicios del siglo XXI, significaba cambiar los roles, cambiar los perfiles y, por lo tanto, hay que formar al profesorado ante esa nueva situación. Una situación que ya la tenemos asimilada, es decir, que el profesorado se forme en aspectos científicos y didácticos, que tenga una competencia comunicativa saliendo de su aula, de su centro, de su pueblo, de su ciudad, de su comunidad autónoma, de su país. En definitiva, formarle en esa capacidad comunicativa. Trabajar en equipo, romper las paredes del aula. Ahora se está escribiendo mucho últimamente que hay que pasar no solamente de la clase individual a la clase colaborativa, hay que pasar del aula a la visión de centro. Trabajar en la multiculturalidad, trabajar en cuestiones de convivencia, en diversidad del alumnado, en la integración de las TIC, en planificar, en organizar, en la gestión con el entorno, con el contexto, con las familias. En definitiva, se estaba abriendo un campo amplio, diverso, de nuevos roles, nuevos perfiles, nuevos retos, en definitiva, que se nos estaban planteando. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta esas tendencias europeas, como veis en la diapositiva, teniendo en cuenta también qué era lo que estaba ocurriendo en los modelos de formación en España y en las distintas comunidades autónomas, donde se venían haciendo cosas, pero yo creo que faltaban dar pasos significativos en este sentido, como abordar, y lo seguimos analizando y estudiando, el tema de la detección de necesidades, es decir, cómo analizamos las necesidades que tiene el sistema, las que tienen los centros, las que tienen los profesores, cuáles son sus expectativas, pasar de una formación muy centrada en contenidos a otra formación centrada en competencias, de una formación muy individual, que no personalizada, a una formación más personalizada, pero más centrada en el centro, allí donde se trabaja, pasar de esa visión del centro al margen de la formación a que la formación sea un proceso estratégico de los centros, pasar de una formación a veces poco evaluada o con una evaluación muy simple a otra en que tengamos en cuenta los impactos, los resultados que eso produce, y no es fácil medirlo, también os lo digo. En definitiva, pasar de un modelo que cumplió su papel en unas épocas a otro modelo que debía dar respuesta a estos nuevos retos, a estas nuevas situaciones. Y a partir de 2008 elaboramos un documento, el famoso BID, que tenéis ahí en la diapositiva, que es el que nos sirvió para ir avanzando en estos 6 o 8 años que llevamos de trabajo. ¿Para qué un modelo de competencias profesionales? Pues porque para nosotros, a la hora de definir este nuevo modelo, la formación era un principio básico en nuestro modelo y la formación en competencias era un referente fundamental a la hora de organizar los distintos procesos que luego comentaremos que conlleva el desarrollo de un plan de formación permanente del profesorado. Y además, porque queríamos que esa formación estuviera vinculada a las funciones profesionales, es decir, a las tareas docentes, a su puesto de trabajo, evidentemente contextualizado, allí donde cada uno trabaja. Y además esto nos ayudó a definir cuál era la misión y la visión que queríamos para nuestro modelo de formación. Una formación y un modelo que queremos y seguimos queriendo que sea excelente, que se ponga en práctica, que llegue a los centros, que llegue a las aulas, que sirva para conseguir el objetivo final, que son la educación de los alumnos, pero que a la vez desarrolle las competencias personales y profesionales de los docentes y, por supuesto, la mejor organización de allí donde se desarrolla su trabajo, que son los centros docentes. Y una visión porque queremos seguir mejorando, queremos seguir innovando, queremos ser flexibles, queremos dar respuestas dinámicas a cada una de las situaciones que se nos están planteando. Queremos que el centro siga siendo el núcleo central con unos protagonistas esenciales, que son los profesores que trabajan allí,
Por eso queremos que nuestra formación sea más cercana. Este fue nuestro primer eslogan: sea mejor, sea más útil. Y en un segundo momento nos planteamos que nuestra formación tiene que ser calidad, tiene que ser formación, tiene que ser impacto y tiene que ser éxito, combinando la innovación, el intercambio, la investigación con la acogida y con la apertura. Y si juntamos todo eso, pues tenemos los CEFIES, que son uno de los núcleos básicos de nuestro modelo de formación. Ese era nuestro objetivo. ¿Y cómo lo gestionamos todo esto? Pues evidentemente nos planteábamos que teníamos que tener un modelo de competencias definido que nos sirviera de base para todo este proceso, pero no solamente eso. Teníamos que tener y establecer unos cauces de formación, unas vías para que el profesorado, los centros, se pudieran formar. Y contando con estos dos elementos, es decir, el elemento conceptual, digamos, de en qué tenemos que formar al profesorado, con el elemento instrumental, cuáles son los cauces, las vías que vamos a utilizar, poder desarrollar los grandes procesos que hemos definido para nuestro modelo de formación. Unos procesos que tenéis resumidos ahí, es decir, ver cuáles son las expectativas, ver cuáles son las necesidades, a partir de ahí, teniendo en cuenta esos dos ejes, competencias y cauces de formación, planificar una respuesta que pasa por dar formación, dar apoyo, dar asesoramiento, promover la innovación, promover el intercambio y, por supuesto, seguir, evaluar con un objetivo final, que es innovar y mejorar, y volver a iniciar un nuevo círculo de mejora ascendente, en definitiva. Y todo ello pensando que el modelo de formación y el modelo de competencias profesionales tiene una justificación y tiene una necesidad imperiosa. Y es que en cualquier momento de la historia, la conexión entre la educación y la sociedad, como una garantía de actuación competente del profesorado y apropiada, es formar, actualizar las capacidades, las competencias del profesorado. Por una razón muy sencilla, porque en cada momento, en cada época, ese profesorado tiene que hacer frente a unos retos. Y para que pueda hacer frente a esos retos tiene que tener unas competencias que les permita dar una respuesta adecuada. Tiene que tener estrategias, tiene que conocerlas, tiene que formarse y además todo eso está vinculado a las competencias clave y a las funciones que tiene que desarrollar. En definitiva, si queremos un buen resultado académico, educativo de nuestros alumnos, si queremos que nuestros alumnos sean competentes, deberemos ser los profesores antes también competentes. No podemos pretender conseguir una cosa si los profesores y los centros no desarrollan ese elemento competencial. ¿Qué modelo nos planteamos en su momento? Pues partiendo de definiciones clásicas que ya conocéis de qué es competencia, uso consciente de conocimientos, capacidades, habilidades, destreza, etcétera, para resolver problemas, para responder a situaciones concretas, para afrontar lo que se nos plantea en el día a día. Si lo trasladamos al mundo educativo, un profesor competente es el que utiliza todos esos recursos, habilidades, actitudes, destrezas, valores, para conseguir el objetivo final. Y el objetivo final no es otro que el mejor resultado educativo, académico de sus alumnos, la mejor educación posible para la sociedad en la que vive. Y a partir de ahí, pues la red de formación, a partir de 2008, empezó a trabajar de forma colaborativa en el diseño de este nuevo modelo. ¿Y qué es lo que tuvimos en cuenta? Pues, en primer lugar, qué es lo que nos encomienda la legislación, es decir, cuáles son las funciones de los docentes. También, cuáles eran las tendencias europeas que había en ese momento. Todo lo que ha comentado Manuel Vila en su primera parte de la ponencia, ese marco europeo en el que ya se viene trabajando, estudiando, reflexionando desde principios del siglo XXI, nos sirvió a nosotros. También, por supuesto, lo que se estaba moviendo en las universidades con el Plan Bolonia y todo lo que eso suponía, que no ha terminado de cuajar definitivamente en esa conexión que queremos, ¿no? Y, por supuesto, también algo que se venía ya desarrollando en nuestra comunidad autónoma y en otras. En la época anterior, en Castilla y León también se había trabajado sobre un modelo de competencias, estructurado de otra manera, pero que a fin de cuentas sirvió de experiencia, de base, un poco para continuar ese trabajo. En definitiva, fue un documento, fue un modelo vivo que nos sirvió, que costó sacarlo y costó ponerlo en marcha y explicarlo y, a fin de cuentas, desarrollarlo, y que fue un trabajo de toda la red de formación, como tenéis ahí y conocéis. Un modelo que es el que nos sirve de base para
llevar a cabo los distintos procesos, es decir, para detectar, saber cuáles son las expectativas y a partir de ahí planificar las respuestas, ejecutarlas, realizarlas y evaluarlas. Un modelo que, siguiendo ese esquema clásico, digamos, lo organizamos en 5 ámbitos: el ámbito del saber, el ámbito del saber ser, saber estar y el ámbito del saber hacer qué y saber hacer cómo. Y definimos 10 competencias. Las tenéis ahí, luego las comentaremos. 10 competencias que a su vez descompusimos o trabajamos en 40 aspectos. También a veces buscando números redondos, porque podían haber sido alguno más, alguno menos, pero en fin, por utilizar números clave, ¿no? 40 aspectos, eso no pretendáis leerlo, lo tenéis evidentemente en las web, pero que son, a fin de cuentas, los elementos descriptores, los contenidos competenciales que nos sirven de base para llevar a cabo todo ese proceso de detección, planificación, realización y evaluación. Y además teniendo en cuenta, evidentemente, los elementos clave en cualquier competencia, es decir, conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, comportamientos. Este es nuestro modelo, un modelo que hemos puesto en marcha, lo publicamos en 2010-2011 y es el que nos ha servido y nos sirve para trabajar. Un modelo con esas 10 competencias en las que, por organizarlas de alguna manera, tenemos en primer lugar 2 grandes competencias centradas en el saber científico y en el saber educativo, es decir, la competencia científica y la competencia didáctica, donde se abordan todos aquellos aspectos referidos al conocimiento de sus áreas, de su materia, cómo gestionar el conocimiento, cómo gestionar la actualización en ese conocimiento y también todo lo referido al conocimiento sobre educación en general. Y, por otro lado, el saber, digamos, educativo, la competencia didáctica, todo lo referido a programación, didácticas específicas, metodologías, interculturalidad, atención a la diversidad, gestión de aula, elaboración de recursos y evaluación, que es uno de los elementos que quizás habría que desarrollar más en los momentos en los que estamos. Los procesos de evaluación, sobre todo con los cambios que se están introduciendo ahora en metodologías, en herramientas. Cambiamos metodologías, cambiamos instrumentos, utilizamos las TIC y seguimos evaluando a veces como hacíamos antes. Quizás sea el tema de la evaluación uno de los elementos clave de desarrollo. Un segundo grupo de competencias tiene que ver con el saber hacer, es decir, competencia en organización y gestión, de acuerdo con los perfiles que cada uno tenga en su centro educativo, como profesor, coordinador de ciclo, jefe de departamento, equipo directivo, coordinador de formación, etcétera. El trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no solamente las reuniones del ciclo y las reuniones de departamento, sino es algo más. Y ese algo más debería ir enfocado a que cuando trabajemos en equipo seamos capaces de, como decía Douglas, que no se asusten, no se sorprendan los niños en una escuela cuando entra otra persona aparte de su maestro y de su profesor habitual, que empecemos a considerar normal que pueda haber 2 o 3 profesores trabajando conjuntamente en una clase. Eso es trabajar en equipo porque requiere una preparación previa muy importante. Competencia en innovación y en mejora, no solamente para tratar de innovar, sino para hacer algo que es un poco contra natura del ser humano. El ser humano por naturaleza es conservador. Lo que quiere es, dejadme como estoy, que estoy muy bien. Y en educación lo que tenemos que hacer es romper eso, lo que tenemos que hacer es innovar, saber afrontar los cambios, saber afrontar esas nuevas realidades y esos nuevos retos. Y eso, evidentemente, pasa por desarrollar ese espíritu y esa competencia de innovar, de mejorar, de estar dispuesto a aprender cada día y en cada momento. Por supuesto, el saber hacer en todo lo referente a la competencia comunicativa, y no solamente es aprender un idioma extranjero o 2, es más que eso, es utilizar los idiomas o las lenguas como instrumentos para internacionalizar, para comunicarse, para cooperar y colaborar. La competencia digital, aparte de los aspectos tecnológicos, que queremos que sean los menos importantes, que queremos que sean transparentes, es decir, que el profesorado no se plantee eso, lo importante es 2 elementos fundamentales. Uno, cómo usarlas didácticamente, es decir, cómo utilizarlas de forma transparente, plena y habitual. Y, en segundo lugar, algo que tiene que ver con una de las situaciones que se está planteando ahora, es decir, cuáles los aspectos actitudinales, éticos y sociales de la utilización de estos nuevos instrumentos en el mundo actual. No solamente para formarnos como personas, como ciudadanos,
sino por la responsabilidad que tenemos de formar a los alumnos en ese ámbito también. Y un tercer grupo de competencias, podríamos decir, tienen que ver con los aspectos del saber ser y saber relacionarse, es decir, la competencia intra e interpersonal, la competencia social relacional y la gestión de la convivencia, tanto con los colegas, es decir, con los compañeros de los centros, del departamento, como la relación con agentes externos, con el entorno en el que movemos, como la gestión de la propia convivencia con nuestros alumnos en las aulas. Estas son nuestras 10 competencias con todos esos aspectos y estas son, de alguna manera, las que nos han servido ¿para qué? Pues partiendo de un modelo clásico de gestión por procesos, es decir, sabiendo cuál es nuestro contexto, el contexto de cada centro, el contexto, la realidad de cada colegio, sabiendo qué recursos tiene, con qué recursos cuenta, y no solo materiales, sino humanos y de conocimiento, diseñar unos procesos para conseguir unos resultados. Esto es lo que nos planteamos nosotros en nuestro modelo, es decir, este modelo a nosotros nos sirve como referente para detectar cuáles son las necesidades y las expectativas que tienen nuestros centros y nuestros profesores, nos sirve para planificar la respuesta que queremos dar a ese proceso, nos sirve para que las actividades formativas que se vayan realizando, actuaciones de apoyo y asesoramiento, estén alineadas en el desarrollo de esas competencias que se quieren trabajar en cada una de esas actividades, porque esto es lo único que al final nos permite saber si hemos dado una respuesta eficaz, adecuada y satisfactoria a quienes nos la planteó, la Administración, los centros, los profesores. Y podremos evaluarla y podremos medirla y a partir de ahí podremos decir en qué podemos mejorarla y cómo podemos seguir avanzando. En definitiva, esto es lo que nos sirve a nosotros para responder a esta pregunta, es decir, cómo vamos a gestionar la formación con este modelo de competencias. El otro elemento necesario también, es decir, las vías para desarrollar eso, nos sirvió para avanzar en la actualización y en la innovación a la hora de cómo gestionar la información, es decir, qué cauces de formación serían necesarios para que este nuevo modelo de formación basado en un modelo de competencias realmente tuviera sentido y no se quedara cojo, por decirlo de alguna manera. Pues diseñamos 4 grandes cauces. La formación individual, es decir, la que hace cada profesor individualmente dentro de la oferta que le hace la Consejería de Educación u otras ofertas de las universidades u otras entidades u otros organismos, los grupos de profesores, ahora lo comentaremos, los planes de centro y los planes de equipos. Al final, cada año estamos realizando casi 3.700 actividades. Este número hay que explicarlo porque, dicho así, hay más de 50.000 profesores participantes. No tenemos 50.000 profesores en la comunidad autónoma. Hay más de 50.000 participaciones de profesores cada curso. Al final, como dijo el director general en la inauguración, son aproximadamente 24.000, 25.000 profesores los que cada año realizan formación, es decir, que supone prácticamente un 70-75%. Lo que pasa es que hay algunos que hacen una actividad, otros 2, otros 3, otros 12, es decir, tenemos de todo. Por eso salen esas 50.000 participaciones de profesorado. Y la distribución, como veis, que por eso lo he querido poner esta gráfica, es un documento interno, pero bueno, para que veáis que realmente el profesorado, al final de esas 3.700 actividades, o las que sean cada año, prácticamente el 70% es formación trabajando en grupo, trabajando con colegas, trabajando con compañeros, trabajando en grupos de profesores o trabajando en su propio centro todo el claustro. Y eso supone un cambio radical y fundamental para comprender el modelo de formación en competencias profesionales. Esos son los 4 grandes cauces. Los planes de formación de centros docentes, planes para un centro, que lo solicita el centro, contextualizado a su realidad. Les pedimos que sea un mínimo de 2 y un máximo de 4 años para que se lo puedan planificar tranquilamente, adecuadamente. Planes de formación de equipos de profesores, también a 2 o 3 años, y son grupos de profesores con intereses comunes, a veces de la misma especialidad, pero son pocos, que les permite diseñar su itinerario formativo también de una forma organizada, valga la redundancia, y consensuada. Estos 2 serían los cauces plurianuales, es decir, aquellos en los que su formación está diseñada a 2, 3, 4 años. Y luego están los otros 2 cauces más de curso escolar, que son los grupos de profesores, seminarios, grupos de trabajo, proyectos de formación, o la formación individual, cursos, jornadas, formación online. Serían la forma de abordar también uno de nuestros principios, que era hacer que todos los profesores se puedan formar.
independientemente de su situación, de su contexto, de su realidad. Es decir, abrir la posibilidad para que los profesores pudieran elegir cómo organizar su itinerario formativo dependiendo de sus necesidades, de sus expectativas, de su realidad social, de dónde vivían, de su realidad personal. Yo creo que esto puede dar respuesta satisfactoria a todos ellos. Bien, en definitiva, todo esto nos servía para intentar dar una respuesta a esa pregunta que hacíamos al principio, de qué es ser un profesor competente. ¿Cómo vamos a dar respuesta a esa necesidad de que los profesores actualicen y mejoren sus competencias profesionales? Pues, en principio, nosotros diseñamos cada año un plan autonómico de formación, un plan en el que, como veis en ese mapa, están recogidos los planes de actuación provinciales a través de la red de centros de formación del profesorado e innovación educativa, tanto los provinciales como los 3 regionales, pero en todos ellos marcamos y seguimos un modelo común, un modelo que tiene que ver con todo lo que hemos dicho y que podríamos sintetizar de forma muy sencilla en los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son las expectativas y necesidades a las que tenemos que dar respuesta. Y estas tienen que venir y vienen de la propia Administración, de la propia Consejería, vienen de los centros y vienen de los profesores. Este tema de la detección de necesidades es un tema, no voy a decir polémico, pero sí es un tema de estudio permanente en todas las administraciones, en todas las comunidades autónomas, incluso a nivel europeo. En nuestro proyecto europeo, y ya me adelanto un poco, este es un elemento esencial, es decir, cómo hacer, cómo hacer una buena detección de necesidades, cómo saber realmente qué es lo que necesitan y qué es lo que demandan los profesores, los centros, como instituciones, como organizaciones. Tenemos cuestionarios, tenemos páginas web donde se nos dan opiniones, sabemos cuál es el feedback después de una actividad formativa, utilizamos múltiples sistemas, pero seguimos intentando reflexionar y mejorar sobre ese proceso, porque cuanto mejor conozcamos las expectativas y las necesidades, más dispuestos o más preparados estaremos para dar una respuesta satisfactoria a esa situación. A partir de ahí deberíamos planificar la respuesta que le vamos a dar. Y la respuesta no solamente es formativa, en el sentido clásico, es decir, no solamente es diseñar o ayudar a diseñar un plan de formación de centro, un plan de formación de equipo, o diseñar un curso, un seminario, un grupo de trabajo. Nosotros hemos pretendido añadir más en esta actividad de dar respuesta. Actividades de asesoramiento y apoyo de los asesores en referencia a los centros y actividades de promoción de la innovación e intercambio, que es otra forma de dar a conocer qué es lo que se está haciendo. Y de alguna manera, cuando consideramos si la respuesta ha sido adecuada o no adecuada, y vosotros como coordinadores de formación y directores de centros sabéis que os lo preguntamos cada año, no solamente os preguntamos por las actividades de formación concretas, os preguntamos también por si el asesoramiento, el apoyo, las visitas que ha hecho el CEFI o el asesor de referencia os parecen adecuadas, satisfactorias. En definitiva, intentamos planificar una respuesta múltiple y diversa. El tercer elemento sería definir de forma concreta y precisa cuáles son las competencias, cuáles son los aspectos competenciales necesarios para responder a esas necesidades y a esas expectativas. Y esto es una de las cosas que más nos costó. Definir primero en nuestra red de formación y luego trasladarlo a los centros a la hora de definir cuáles van a ser los contenidos formativos, los contenidos de apoyo, de asesoramiento. Yo recuerdo que cuando empezamos con esto, cuando la red de formación, y yo me incluyo, diseñábamos una actividad formativa, si teníamos 10 competencias íbamos a trabajar 8. Marcábamos 8. Marcar 8 era como no hacer ninguna. Es decir, al final lo que nos dimos cuenta es que una actividad formativa debe responder de forma concreta y precisa a 2, 3 aspectos competenciales que lateralmente o paralelamente puedan tener referencia. Pues sí, pero lo que nos interesa es trabajar 2, 3, 4 aspectos competenciales, no 8 competencias con sus 5 o 6 aspectos competenciales, porque eso no era trabajar por competencias. De ahí que cada vez hayamos ido avanzando en precisar, en determinar de forma concreta cuáles son los aspectos competenciales que queríamos trabajar en cada una de esas actividades. Importante y problema, determinar el punto de partida. En algunas competencias y en algunos itinerarios hemos conseguido determinar niveles e itinerarios,
no sé si decir los más fáciles de hacer, que fueron el tema de la competencia lingüística, que de alguna manera nos venía dado ya también por el marco común europeo de referencia de las lenguas, y la competencia digital, donde ahí sí que con la estrategia Red 21 fuimos capaces, pioneros, de diseñar un plan de formación y unos itinerarios formativos donde definimos niveles, indicadores, descriptores de cuáles eran los niveles que queríamos conseguir. En otras no es tan fácil, no es tan sencillo describir de forma precisa y concreta cuáles son los niveles en cuestiones de competencia relacional, por ejemplo, ¿no? Es complicado. Pero sí que nos hemos planteado esta reflexión, es decir, a la hora de planificar una acción formativa, una acción de apoyo o asesoramiento, saber cuáles son los niveles competenciales que tienen aquellas personas a las que nos dirigimos, quiénes son esos destinatarios, en qué contexto están. Evidentemente no es lo mismo la situación de un CRA en una zona rural que lo que pueda tener el profesorado a veces en una zona urbana. No es lo mismo las necesidades que pueda tener el colectivo de profesores de educación física que una actividad abierta a todo el profesorado. Hay que determinar de forma clara y precisa a quién nos dirigimos, cuáles son esos niveles y a veces es difícil medirlo. Una de las cuestiones que planteaba, que hizo referencia a Douglas también al principio, es, y que nosotros nos lo estamos planteando también, es, a ver, no es hacer exámenes, pero es saber de dónde sale cada uno y dónde llega después de haber hecho la formación, para saber un poco en qué nos estamos moviendo. Y no se trata de evaluar al profesorado, sino simplemente de saber la realidad, es decir, de saber si la formación que estamos llevando a cabo realmente sirve o no sirve para lo que nos estamos planteando. Fijar los contenidos competenciales en función del logro del objetivo que nos hayamos propuesto, es decir, organizar esa secuencia formativa, los conocimientos, las habilidades, los valores, las destrezas que creamos necesarias para conseguir esos objetivos. Crear los entornos de aprendizaje o las situaciones de aprendizaje lo más reales posibles. La experiencia nos ha demostrado que aquellas acciones formativas o de asesoramiento o de promoción de la innovación que se hacen en el centro, con la realidad del centro, con un itinerario definido en el centro y que responde, utilizando los distintos módulos formativos, a lo que nosotros pedimos a los alumnos. Nosotros pedimos a los alumnos que hagan tareas, que hagan trabajos, que trabajen colaborativamente, que trabajen por competencias, pues vamos a aplicarnos nosotros eso mismo. Vamos a formar y a trabajar en la formación de la misma manera. Y hemos diseñado módulos formativos que componen cada una de las actividades. Y esos módulos sabéis que hay parte online, parte colaborativa, parte de formación presencial y una muy importante, que es aplicar al aula, ponerlo en práctica, evaluarlo, medirlo y saber qué es lo que pasa, para saber si realmente esa formación cumple el objetivo para el que estaba diseñada. Y, por supuesto, hacer un seguimiento y evaluar, es decir, medir, estableciendo indicadores, estableciendo momentos, midiendo satisfacción, midiendo impacto, incluso impacto no en los propios protagonistas de la formación, sino impacto en algo más allá, que ese es el gap que nos queda, es decir, el paso que nos queda por dar, es decir, medir el impacto que tiene la formación en la realidad diaria y educativa de un centro, en relación con el objetivo final, que es dar la mejor educación a esos alumnos. Hasta qué punto la formación que tiene ese profesorado que realiza mejora o contribuye a mejorar esas situaciones. Y, por supuesto, corregir, adaptar, innovar. Y todo ello a través de una herramienta, y tengo que agradecer de forma expresa y clara al Centro de Recursos y Formación del Profesorado en TIC su diseño, y a toda la red de formación, la colaboración con el Centro Superior también, pero todos los CEFIES, el diseño de esta herramienta, que es propia, es genuina y que nos sirve para gestionar, que se llama Reforacen. Hay un paso que nos queda por dar, que lo hablaba antes con nuestros socios y colaboradores gallegos, que es intentar abrirla a vosotros, para que tengáis acceso también a determinadas cosas, porque ahora está simplemente centrada en la red de formación. Pero hay un paso que deberíamos dar también en ese sentido. Sí, bueno, las actividades, la inscripción y todo lo demás, ¿no? Pero hay una cosa que me ha gustado del modelo gallego que tendremos que estudiar. Pero bueno, esta es la herramienta de la que nos hemos dotado y esta es la herramienta que nos sirve para gestionar todo este modelo de formación, teniendo como referente esos tres grandes principios: las competencias, los centros y los cauces, las vías por donde se va a desarrollar esa formación. ¿Y qué procesos llevamos a cabo para cumplimentar todo esto? Pues todos estos.
Todos estos que no son ni más ni menos que los procesos clásicos en cualquier organización y en el mundo educativo, por supuesto. Y si lo referimos a la formación, también. Es decir, saber cuáles son las necesidades, detectarlas, hacer una planificación estratégica, definir cuál es la misión, la visión y las expectativas de la propia organización, establecer un sistema de gestión de los recursos y definir las actuaciones con las que vamos a cumplir nuestra función. Es decir, gestionar la formación, asesorar a centros y profesores, promover la innovación, gestionar los medios y recursos, haciendo un seguimiento, en todo caso, para dar respuesta a ese resultado final y ver si eso satisface a las personas para las que trabajamos, es decir, los profesores y los centros. Es un modelo clásico, pero un modelo organizado en torno a esos tres ejes y con esa herramienta que refuerza. Bien. ¿Qué proyectos específicos de desarrollo competenciales hemos llevado a cabo? De esas 3.000 y pico actividades formativas, todas ellas, si buscáis la información en la web, en la página de los CEFIES, cuando se hace la oferta, la inscripción y la información, todas ellas ofrecen información y en todas ellas aparecen cuáles son las competencias, los niveles, si están definidos, y los destinatarios. Y también, evidentemente, a quién va dirigida y con qué condiciones o con qué características. Digamos, para que cada centro, cada profesor pueda organizarse su itinerario competencial formativo en una competencia o en varias. Y así lo tenemos definido. Pero además hemos querido dar un paso en determinados aspectos para definir o marcar caminos o itinerarios competenciales que puedan servir para todos, independientemente de la situación en la que se pueda encontrar cada uno, pero que no tenga que ser el profesor el que ande buscando, investigando qué me ofrecen aquí o allí para definir el itinerario, que también hay elementos comunes y ya definidos que nos están dando un resultado, yo creo que excelente, por lo menos después de 4 o 5 años poniendo en marcha esto que vais a ver a continuación, la satisfacción, el impacto, sobre todo el impacto en los centros, así nos hace saber y pensar y continuar en esta línea. Proyectos para la competencia científica. Hemos puesto en marcha algunos y otros todavía están en camino. Escuela de investigadores. Al final soy yo el que me paso de tiempo. Escuela de investigadores, que lo conocéis, a la hora de formar a profesores en temas de investigación, formación de equipos directivos, autoformación, que saldrá en breve, y proyectos de investigación que lo publica mañana el BOCIL, si no me han engañado. Con lo cual, mañana, si no hay problema y está todo ok, saldrá la primera convocatoria de proyectos de investigación, que no es más que el resultado, el paso siguiente a haber formado a profesores como futuros investigadores. Proyectos para la competencia didáctica e innovación, que tienen que ver con formats, es decir, no era utilizar dispositivos móviles solo, era fundamentalmente trabajar por proyectos utilizando dispositivos móviles. Proyecto informe, formación para la innovación metodológica, era formar a través de las aulas Innova en todas aquellas metodologías innovadoras o activas a través de un itinerario formativo a 2 o 3 años. Estamos en su tercer año ahora, instalando sus frutos y sus resultados en muchos colegios y en muchos institutos. Proyecto GBL o estrategias y dinámicas de juego. Se ha puesto en marcha este año a través del Centro TIC y está terminando precisamente ahora. Y el proyecto Observation, que es algo referido a idiomas, era observar, es decir, entrar en la clase de otro, ver qué pasa, aprender del otro. El resultado ha sido fantástico, extraordinario, y eso nos hace pensar que el año que viene lo vamos a ampliar no solamente a los idiomas, sino a otros campos. En breve también saldrá esa futura convocatoria. Proyectos para la competencia lingüística. Es una de las competencias donde hemos desarrollado un plan de formación específico. Un plan de formación donde se han definido cuáles son las dimensiones de formación, no solamente las puramente lingüísticas, sino de desarrollo profesional, didácticas. Hemos establecido niveles de logro y de desarrollo profesional y hemos establecido itinerarios para 3 tipos de docentes, es decir, para los que no somos especialistas ni trabajamos en CLIL, para los profesores especialistas de idiomas y para los profesores que trabajan en metodologías CLIL, en secciones bilingües. Y además hemos establecido itinerarios para los centros que tienen secciones bilingües o proyectos lingüísticos de centro, con todo su plan de actividades desarrollado, especificado y sistematizado, para que los profesores que lo quieran puedan desarrollarlo y, sobre todo, los centros.
y el plan o los proyectos para la competencia digital. Nuestro plan de formación en la competencia digital, pionero. Hemos trabajado con el Ministerio también en muchos de estos temas. Está en proceso de revisión, reevaluación. El CROL como un centro de recursos donde compartir todo aquello que hacemos. El plan de seguridad y confianza digital en el que hemos involucrado a familias y alumnos y a centros en este elemento esencial de una educación segura y una educación digital, que de aquí a una semana celebraremos otra jornada aquí sobre este mismo tema. Y, por supuesto, y como colofón de todo esto, el modelo de certificación TIC, donde el centro diseña y elabora un plan TIC de cómo integrar las TIC en todos los procesos organizativos, educativos y de relaciones con el entorno en su vida diaria. Y, además de todo esto, lo medimos. Queremos saber resultados. Esas preguntas que nos hacíamos, de si hemos sido capaces de dar una respuesta, de si esa respuesta ha sido satisfactoria, de qué impacto ha tenido y en qué medida todo eso ha mejorado las competencias de los profesores y, sobre todo, el objetivo final, que es la mejora de la educación, pues queremos medirla, analizarla, sobre todo porque las conclusiones que saquemos de todas esas respuestas, que son las que nos estáis dando a diario en las actividades y en los centros, es lo que nos va a servir para establecer un nuevo ciclo de innovación, un nuevo ciclo de mejora. Y esas respuestas las tenemos y son vuestras. La valoración media de las acciones formativas que nos estáis dando habitualmente curso tras curso están en torno a un 8,1 sobre 10, es decir, estamos en un notable alto, ¿no? Las valoraciones que nos dais los equipos directivos, los coordinadores de formación y el profesorado en general de vuestra visión y perspectiva de los planes de actuación de los CEFIES, curso a curso, está en torno a un 7,5, lo cual me parece que es una valoración muy positiva. Y la valoración que nos ha dado a través de una evaluación externa, preguntando a alguien que no fuimos nosotros, fue de un 6,69, es decir, prácticamente cerca del 7, que en términos de evaluación que descienda de una evaluación interna a una externa un punto es algo normal y corriente. En el fondo, lo que viene a trasladar esto es que estamos en el buen camino, pero que evidentemente nos queda por mejorar y nos queda por innovar. Y eso, evidentemente, contando con vosotros. Y ya termino. ¿Y a partir de ahora qué? Es decir, ¿cuáles son las líneas de futuro? ¿Qué es lo que nos queremos plantear en Castilla y León con nuestros socios europeos y también a través del Ministerio con otras comunidades, evidentemente, que estamos inmersos en todo este proceso? Pues, en primer lugar, algo que ya se ha dicho. La relación y la conexión entre la formación inicial y la formación permanente, pues bueno, no voy a insistir en ella. Pero sí que es importante una cosa que os señalo a continuación. Habría no ya ver cómo se trabajan las competencias en un sistema y en otro, pero sí definir cuáles son los niveles competenciales de salida, es decir, qué niveles competenciales tendría que tener un graduado en educación infantil, un graduado en educación primaria o un profesor de secundaria, en determinadas competencias. Porque eso serviría para, en los procesos de entrada a la función docente, establecer los niveles y los requisitos mínimos para todo el sistema de acceso, de oposiciones, etcétera. O sea, nada. Bueno, ahí está. Este es un debate, es un elemento fundamental que habrá que abordar. En segundo lugar, hay que actualizar y redefinir las competencias profesionales. Desde hace 4 o 5 años, sobre todo en estos 2 últimos años, se está haciendo especial hincapié en lo que se llaman las competencias blandas, las soft skills, no en contraposición, pero como complemento a las hard skills, ¿no? Es decir, aquellas competencias que no tienen que ver tanto con la función y la profesión que cada uno desempeña, sino con el desempeño social, el liderazgo, las emociones, la empatía, la conducta, los valores, la apertura, la innovación, y todo ello dentro de un mundo global, de un mundo transformacional, de un mundo intercultural, como se dice ahora, de un mundo líquido, digital, en contraposición al mundo sólido, industrial de la época anterior. Todas estas emociones, evidentemente, que de alguna manera aparecían en nuestro modelo y en otros modelos, están adquiriendo ahora un peso y una importancia esencial y tendremos que ver cómo las reflejamos y cómo las contemplamos. Por supuesto, redefinir esos contenidos competenciales, definir cuáles son los niveles de logro, diseñar itinerarios formativos y algo importantísimo, cómo vamos a reconocer y, si es posible, acreditar el desarrollo competencial a los profesores. Lo mismo que se reconoce y se acredita la competencia lingüística porque hay un marco definido, común, aceptado, establecido, ¿vamos a ser capaces entre todos de definir acreditaciones y reconocimientos? Y para mí algo quizás todavía más importante. Estamos hablando de competencias profesionales, pero a título individual de las personas. Y hay que evolucionar hacia un modelo de organizaciones competentes.
Los centros educativos son organizaciones, o deberían ser, y son organizaciones vivas, inteligentes, que crean conocimiento y que eso es lo que facilita el desarrollo personal y profesional de las personas que trabajan allí. Es importante, como señalo ahí, desarrollar modelos de centros competentes digitalmente, lingüísticamente, metodológicamente, socialmente. Es mucho más importante y fundamental que un centro educativo no es la suma de personas individuales muy competentes. Es eso más otra cosa. Es eso más un plan, más una estrategia, más unos objetivos, más unos fines comunes. Eso es lo que hace que los centros crezcan, mejoren y puedan dar respuesta a todo esto. Y todo esto, y termino ya, ha sido gracias a los equipos directivos que estáis aquí y que no han podido venir, coordinadores, a profesores. Ha sido gracias también a asesores de la red de formación, los CEFIES. Ha sido gracias al trabajo y al apoyo de las direcciones provinciales, de las áreas de inspección, de las áreas de programas, de los CEFIES. He dicho, y lo quiero recalcar porque precisamente en estos momentos, y se lo quiero agradecer públicamente, estamos en un proceso de renovación y hay muchos compañeros de los CEFIES que terminan su trabajo este año, vuelven al colegio y yo creo que es un momento de agradecerles ese trabajo. Y en mi nombre y en nombre de la directora general, que es la que lidera todo este proceso, simplemente muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, sí que aquí el jefe es el que se ha pasado unos minutos, pero no queremos cerrar sin que haya por lo menos una pregunta. Así que... ¿En qué medida los recursos económicos de los centros permiten llevar a cabo este modelo digital, cuando es complicado tener ordenadores que funcionen mínimamente bien? Muchas gracias. A ver, esa pregunta voy a intentar responderla, aunque hay parte que no es de mi negociado, podría decir. Yo entiendo que a veces el desarrollo de la competencia digital, y más cuando he mencionado yo tener centros competentes digitalmente, implica una serie de cuestiones. Por supuesto, tener dotaciones, tener redes, tener conectividad, que es un proceso que está en marcha. Eso es importante y en la medida en la que la consejería tiene los medios y los fondos, los va poniendo. También es cierto que hemos pasado unas épocas difíciles y complicadas, ¿no? Pero independientemente de que son necesarios los recursos tecnológicos, materiales, que evidentemente se irán reponiendo y actualizando en lo que podamos, yo creo que es más importante la otra parte que he hablado de la competencia digital, que es los aspectos metodológicos, didácticos y de utilización crítica y ética de eso. Bien, es cierto que si no tengo recursos, a ver, no sé cómo puedo desarrollar lo otro. Hay que buscar un punto intermedio. Yo reconozco y entiendo que eso es un camino que tenemos que andar y que andaremos, pero me gustaría que el mensaje fuera que hay que seguir trabajando. Hay una cosa que sí que quería mencionar, aprovechando de esto, es decir, hay veces que la innovación metodológica, el cambio metodológico, no digo que no pueda utilizar esto, pero que no depende de esto. No depende de los aparatos. Y se puede hacer innovación y cambio metodológico sin aparatos. Si los tenemos, los multiplica, los magnifica. Por eso digo que es importante los recursos, pero yo creo que es más importante el otro. Yo traslado, de todas maneras, tu sugerencia al órgano competente. Gracias. Pues pasamos a la siguiente ponencia. Gracias.